Continuamos en Historias de Negocios. Vamos a platicar con Jorge Gordillo Arias. Él es director de análisis económico y bursátil de Cibanco, a quien me da mucho gusto saludar vía Skype. ¿Y cómo estás, Jorge? Buenas noches. Pues saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues tanta información que platicar. El dato que salió hoy de la producción industrial, que fue pues la peor caída que ha tenido este indicador desde que se tiene registro por parte del INEGI, esta caída de casi 3% a tasa anual para el mes de abril, pues se ve muy difícil el panorama. ¿Cuál es una lectura que tienes de esto y sobre todo de los 19 meses que lleva consecutivos a la baja este indicador? Bueno, lo que sabíamos o lo que esperábamos eran los peores datos que podrían venir en la economía para el mes de abril, y es muy probable que también sean muy malos datos para mayo. Lo que a lo mejor fue mucho más alto de lo que esperábamos, pero es normal cuando la economía se cierra por completo, pues que veamos caídas importantes, porque no solamente es en la demanda interna, sino también nos cerraron toda la demanda del exterior, nos cerró Estados Unidos y vimos caer exportaciones también al ritmo del 40%. Entonces, ese es en el fenómeno de la pandemia. Pero como dices, ya acumulábamos un año de una economía estancada, una economía que sufría para reactivar tanto en el entorno externo como el interno. Las exportaciones habían decaído muy fuerte por esta posible guerra o esta guerra comercial que inició Estados Unidos con China, que parecía que se arreglaba a final de año, pero nos volvió a caer esta pandemia y le volvió a pegar a la industria. Estos son temas de industria. Muy probablemente la industria se ve afectada en el año arriba del 15%. Pero lo que sigue por ver pues son los servicios, y los servicios en general, hay sectores como el turismo, hay sectores como las pymes, en general pues son más afectados. Sí, se ve muy complicado el panorama en medio de lo que va a ser la recuperación cuando realmente se aplane la curva o baje pues el número de contagios y de fallecimientos por coronavirus en México. Comenzará, yo creo que ahora sí, en forma la reapertura de muchos sectores económicos, de muchos negocios, y hay un debate sobre cómo va a ser la recuperación, si va a ser un rebote en forma de V, en forma de palomita, de V asimétrica, como dice Arturo Herrera, o de plano pues una U que nos va a tener mucho tiempo ahí en el estancamiento hasta que la economía pueda recuperarse. ¿Tú cómo ves? ¿Cuál es la visión que tienen ahí en Cibanco de la recuperación? Así como lo dices, porque ya sabíamos que venía un golpe muy fuerte para este trimestre, lo estamos viendo, lo estamos dimensionando, pero lo importante es que viene hacia adelante, como bien se está diciendo. O sea, no sabemos perfecto cómo va a recibir o qué tanto van a aguantar las empresas a lo de reiniciar, cuál va a ser su demanda cuando reinicien, y si esto nos va a afectar en sus fundamentos, en su capacidad para asumir la deuda, en su capacidad para mantener empleos. Esto es vital, y esto es de suma importancia hacia adelante, porque en la medida que vayan quebrando o vayan desapareciendo, pues la economía va a enfrentar momentos muy complicados hacia adelante. Nosotros creemos que posiblemente en el tercer trimestre veamos un rebote fuerte, simplemente porque ahora reabriste y antes estaba cerrado. Pero a partir del cuarto trimestre la recuperación sí va a ser lenta y va a necesitar, y por eso la urgencia de todos los analistas decir que necesita un ligero apoyo, un ligero empuje y sobre todo confianza, que no ha logrado esta administración lograr con los inversionistas, con el sector privado, para reactivar la inversión que mucho le hace falta al país y que ya tiene varios trimestres apagada, ¿no? Ayer la OCDE, que cabeza José Ángel Gurría, mexicano, el exsecretario de Hacienda, decía que México ha sido un buen pagador a los tenedores de bonos, de activos del gobierno, de activos mexicanos, y que por lo tanto pues no debería tener miedo en salir a buscar financiamiento al exterior, de utilizar estas líneas de crédito. Digo, la del Banco Mundial de $1,000 millones, pues parece pues una cosquillita que le puede hacer a la economía, inyectarle $1,000 millones, pero sí utilizar parte de estos más de 70,000 millones de línea de crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional, de los cuales, por cierto, ya estamos pagando varios milloncitos de dólares por tener este crédito abierto. ¿Cómo ves este asunto? Porque en el gobierno parece que le tienen pavor a decir que van a tomar un crédito del exterior. Bueno, el gobierno le tiene pavor porque
por lo que se vivió en el pasado. En el pasado considera que la manera como se manejaron las crisis anteriores pues nos provocaron una afectación muy larga en cuanto a la deuda. Entonces, efectivamente, como dices, quieren hacer todo posible por no aumentarla de manera importante, pero sí se ha logrado en el país una visión importante de buen pagador y somos sujetos a crédito en circunstancias bastante buenas, bastante positivas. Entonces, sí es necesario, o por eso todos los analistas decimos que es conveniente para estos momentos darle un empujón, porque lo que necesitan las empresas no es que las saques del problema o que las salves cuando eran malas, no. Las empresas en general estaban bien, pero las cerraron, ¿no? Sí, ese es el tema y eso es lo que el presidente y el secretario de Hacienda pues parece que no quiere hacer. Finalmente, con este asunto de que México es buen pagador, ¿qué decir del dato reciente del riesgo país de México que pues está en buenos términos, ¿no? Está 10 puntos abajo de lo que registró en diciembre del 2018. ¿Qué nos dice esto? El indicador de riesgo país, más o menos para explicar al auditorio cómo se compone, qué es lo que nos refleja. Bueno, nos refleja un poco cuánto te está cobrando el mercado de sobreprecio de tener un bono en una economía como Estados Unidos, por ejemplo. Esa es una manera de medir el riesgo país. Hay otra forma de medirla que es, le llaman los Credit Default Swaps, que es un aseguro que puedes tú obtener si compras una deuda mexicana, cuánto te cobra de seguro por evitar que no caigas en default, que no caigas en que no pagues. Y entonces esa diferencial podemos considerarla como un riesgo país. Y como dices, está en niveles bastante aceptables. Se elevó fuerte en febrero y marzo, pero desde abril, mayo ha ido disminuyendo, porque es muy importante decir que esta pandemia, esta crisis es general, es para todos. Todos están sufriendo con la crisis y todos están viendo cómo salir de ella. Entonces, por eso va a ser muy interesante qué cara enfrentes hacia adelante, hacia los inversiones, hacia el mercado en general, para que te separen de los demás países y tengas mejores condiciones de recuperarte rápido. Uh-huh. Y por último, te quiero preguntar sobre este mismo tema. El secretario de Hacienda se queja, o más bien argumenta, que no salen a buscar dinero al exterior o a colocar más deuda, más allá de la que está en el paquete económico, porque le sale muy caro, que la tienen que colocar a tasas pues muy altas. Como por qué, si tenemos estos datos del riesgo país que está pues mejorando en estos términos. Bueno, yo personalmente lo que considero que lo que no quiere el gobierno es romper con su modelo que tiene presentado, su modelo económico de gobierno. O sea, ellos, perdón. Sí, su modelo de no endeudamiento, la promesa presidencial, ¿no? De que no se iba a endeudar el gobierno. Su modelo de apoyar a los pobres, de apoyar con programas sociales, y una crisis como esta te descarrila muy fácilmente de estos modelos porque las finanzas públicas están apretadas, no hay mucho dinero en el gobierno. Y entonces quiere hacer todo lo posible para evitar salirse de esta promesa que dio de campaña, pero el problema de esto es que viene un riesgo atrás. Si tú no apoyas a la economía que está sana, a las empresas que estaban bien, el peligro de que se descompongan pues te va a generar problemas hacia adelante, o corres el riesgo de que la crisis pues te genere menos ingresos hacia adelante, y entonces las dificultades que quisiste evitar en las finanzas públicas pues de todas maneras te vengan, y con una economía pagada. Ya. Bueno, pues Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco, muchas gracias por haber estado aquí en Historias de Negocios. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más aquí.